Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a este su espacio, Un Lugar Seguro. Estoy feliz de que nos acompañen en esta nueva emisión. En el primer programa habíamos comentado que íbamos a profundizar acerca de estos padecimientos que muchas veces son ocasionados por no gestionar adecuadamente nuestras emociones. Lamentablemente, por causas de fuerza mayor, no pudimos sacarlo al aire, pero hoy estamos aquí retomando ese tema. Este padecimiento, muchas veces las personas ni siquiera saben que lo tienen. Muchas otras no le dan la importancia que deberían y ese padecimiento es la depresión. El día de hoy tenemos nuevamente a nuestra especialista, la psicoterapeuta Gabriela Miranda. Gaby, muchísimas gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos y sobre todo gracias por apoyar este proyecto. No, muchas gracias a ti, Clau, por seguir colaborando juntas y por seguir difundiendo estos temas. Muchas gracias. Gaby, quisiera iniciar preguntándote, ¿qué es un trastorno mental? Porque cuando oímos esta palabra, mucha gente lo asocia con algo negativo. Bueno, sí, justo muchas personas lo llegan a asociar con algo negativo porque la palabra trastorno suena muy fuerte, ¿no? Pero bueno, hay que recalcar que un trastorno mental viene de un manual estadístico que se llama DSM-5, que nosotras, las psicoterapeutas, e incluso pues el personal de medicina como tal, el personal médico, pues tenemos acceso a este manual. Este manual lo que hace es, dependiendo de ciertos síntomas, características, frecuencia, clasificar pues los trastornos, ¿no? Como tal, o los padecimientos mentales o emocionales. Entonces, ¿qué es un trastorno mental? Bueno, pues un trastorno mental es un conjunto de características o síntomas que van a alterar de manera clínicamente significativa la vida de la persona. ¿Sale? ¿A qué me refiero con esto? Bueno, las personas que llegan a tener un trastorno mental pueden llegar a ver alterada pues su modo de pensar, en este caso de la cognición, su modo de actuar a través de las conductas, su modo de sentir a través de la regulación emocional. Claro. Y también a veces su modo de percibir cierta información, de procesar ciertos temas, ¿no? No es lo mismo una persona que padece ansiedad, ansiedad social, por ejemplo, y que le da mucho miedo pasar a exponer, que a una persona que no. Correcto. Entonces, eso empieza como a afectar hasta cierto punto, pues, las áreas de vida de la persona, y eso básicamente es un trastorno mental, que incluso también el DSM-5 lo clasifica como este conjunto de síntomas, de características que van a afectar la vida de la persona. Ok, perfecto. ¿Podríamos decir que trastorno sería igual a alteración de? Sí, como tal, aquí tengo la definición del DSM y básicamente dice que es un síndrome caracterizado por una alteración clínicamente significativa. Entonces, es alteración, o sea, un trastorno lo que va a hacer es alterar la vida de la persona. Su área laboral, su área en la educación, sus relaciones familiares, personales, amorosas, el cómo se percibe en cuestión de autoestima, de autoconcepto. O sea, básicamente sí, un trastorno es como pues ese conjunto de síntomas que va a alterar la vida de una persona. Quisiera preguntarte, ¿qué es la depresión y cuáles serían sus síntomas? Sí, esa también es una muy buena pregunta. Y perdón, Clau, igual regresando un poco a lo de los trastornos, antes de que introduzcamos el tema de la depresión. Hay que entender que cualquier trastorno mental llega a tener un grado de discapacidad, ¿sale? ¿Por qué? Porque, bueno, para también entender la depresión como un trastorno, hay que entender que estas alteraciones clínicamente significativas que tienen las personas que padecen, que tienen un trastorno mental, pues van a tener como un grado de discapacidad escolar, ¿no? Un grado de discapacidad laboral. Y eso a veces las personas no lo llegan a entender, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es la depresión? La depresión es este conjunto también de síntomas relacionados al estado de ánimo, a tener un estado de ánimo, digamos, como no tan normal a las otras personas. Las personas que padecen depresión como tal, pues tienen insomnio o duermen de más, empiezan a tener estas alteraciones en su vida, principalmente en cuestiones de sueño, en cuestiones de alimentación. O sea, hay gente que a lo mejor padece depresión y come de más o tiene más hambre de lo habitual, o de plano no come nada, ¿no? O no le da hambre.
no te puedes parar de la cama, ¿no? En términos un poco más coloquiales. Hay también una imagen distorsionada de sí mismo, la persona, o sea, se ve como con un sentimiento de inutilidad, de culpabilidad, esas frases es que no sirvo para nada. Y además es bien complejo porque la persona que padece depresión no se siente con ánimos y con motivación de hacer las cosas. Exacto. Entonces, se encuentra, pues, imaginemos en su cama, no porque no quiera salir de ella, sino porque no puede, porque no encuentra el ánimo, la motivación. Y entonces, además de eso, se le empieza a, digamos, como a tener estos sentimientos de inutilidad o de culpa porque está en su cama. Claro. Y es un círculo, porque es como Sí, de es claro. que no puedo levantarme, me siento muy mal, no me puedo levantar, y también como no me puedo levantar, pues me siento un inútil, ¿no? Claro. También pues las personas que padecen depresión, su energía es mucho más baja que una persona que no padece depresión. Y otros síntomas también característicos tiene que ver con la falta de interés o la pérdida de interés en cosas que antes nos gustaban mucho. O sea, digamos, a lo mejor me gustaba mucho una serie o me gustaba mucho la música, tocar la guitarra. Ya no tengo ganas de eso. O sea, hay mucho sentimiento de desesperanza. Las personas que padecen depresión, desgraciadamente, también se llegan a sentir como una carga por todo este conjunto de pensamientos, sentimientos, emociones. Y también hay como, bueno, hay otros síntomas más específicos, como pues a lo mejor sentirte como sin energía, no querer hablar con las personas, porque en verdad la energía es súper baja. Sí. Y básicamente esos serían como los síntomas principales. O sea, obviamente hay personas que pues llegan a tener más síntomas que otras. Claro. Y también el DSM lo que hace pues es colocar, si padeces estos síntomas, bueno, no, si padeces, ¿no? Se le dice al profesional. Si la persona Presenta, ¿no? tiene este conjunto de síntomas, debe reunir un mínimo Claro. de los síntomas que te vienen ahí como para poder diagnosticar. Ok, perfecto. Ajá. Y también, pues, como tal, la depresión, bueno, en el DSM se clasifica como el trastorno de depresivo mayor o el trastorno de depresión mayor. Y de ahí pues se va como clasificando dependiendo si es leve, dependiendo de la frecuencia y del conjunto de síntomas o el número, si es leve, si es moderado, si es grave, si es acompañado de ansiedad, ¿no? O sea, la verdad es que es muy amplio. Ok, entonces esto quiere decir que hay diferentes tipos de depresión. Sí, exactamente. Sí existen diferentes tipos de depresión. De las más comunes es el trastorno de depresión mayor, el trastorno depresivo mayor. Para que tengamos un episodio depresivo, debemos tener estos síntomas al menos por 2 semanas. Ok. Pero, o sea, dependiendo igual del trastorno depresivo que presentemos, pues es cómo se va a ir nombrando, ¿sale? Ok. Entonces sí, existen como varios tipos de depresión, ¿no? Digámoslo de esa forma, de acuerdo al DSM-5. Está, por ejemplo, el trastorno de desregulación del estado de ánimo, que este trastorno a mí se me hace como muy curioso porque generalmente tiene más síntomas coléricos, ¿no? O sea, como de mucha irritación, de mucha explosión. Y bueno, lo clasifican también en el trastorno depresivo porque al final pues hay como cierta conexión y se da principalmente en adolescentes. Ok. Se da más en niñas, niños y adolescentes. Ok. También está pues el trastorno de depresión mayor, que como tal, como lo mencionaba hace rato, o sea, se debe tener un mínimo de 2 semanas con ciertos síntomas para poder cumplirlo. Ok. Hay personas que llegan a pues presentar, porque también eso es bien complejo, ¿no? O sea, hay personas que pueden estar deprimidas o tener depresión por 2 semanas y hay personas que pueden estar deprimidas por años, ¿no? Okay, sí, entonces, justo pues a través del principal diagnóstico, que es el trastorno depresivo mayor, pues se va clasificando, ¿no? Dependiendo de los síntomas, dependiendo de la frecuencia, dependiendo del tiempo, etcétera, porque se supone que hay como varias especificaciones como muy concretas para ir clasificando. Okay. Dentro del trastorno depresivo mayor, pues como tal están todos los síntomas que ya había mencionado hace un momento. Okay. También algo que olvidé mencionar hace un rato es que pueden existir pensamientos de muerte y también ahí radica mucho la peligrosidad de la depresión, porque cuando ya empiezan a existir pensamientos de muerte, pues es una señal de alerta gravísima que se tiene que atender
así. Claro. Y muchas veces no solo es a través de, pues, de la psicoterapia, sino también a través de un acompañamiento o tratamiento psiquiátrico. Claro. Porque a veces cuando ya hay pensamientos de muerte, incluso por norma oficial de salud, tenemos como el deber de canalizar. Claro. ¿No? Entonces, pues bueno, puede ser leve, moderado y grave, puede llegar a tener incluso, y es algo que a veces no se habla, la depresión puede llegar a tener características psicóticas. ¿Qué quiere decir esto? Que puede llegar a tener alucinaciones, ¿sale? Ok. Sí, entonces es algo que no se habla mucho, o sea, generalmente pensamos alucinaciones, esquizofrenia, Cierto. No es así, o sea, muchos de los trastornos mentales pueden llegar a tener, pues, características psicóticas, o sea, alucinaciones. Ok. O sea, hay personas que padecen depresión, que no solo tienen depresión, sino que también tienen síntomas psicóticos por la misma depresión. Claro. Entonces, es como un poquito más complejo que eso. También puede presentarse en una remisión parcial, que quiere decir que, bueno, pues, lo estás nivelando, que ya estás como, pues, trabajando en ello y estás siendo como un poquito más funcional, te sientes mejor contigo mismo o misma, los síntomas van desapareciendo o disminuyendo, o puede estar en remisión total. Así como hay personas que a lo mejor pueden tener un episodio depresivo de 2 semanas, de un mes, de 6 meses y ya, pues hay personas que pueden llegar a durarles más años, pero hay gente que pues está en remisión total, así se le llama cuando pues ya, ¿no? O sea, te dio depresión, se te quitó. Ok, y ya Pero, no vuelves a presentar un y ya no episodio. lo vuelves a presentar. Ok. La verdad es que es complicado, ¿no? O sea, que esté en remisión total, porque Claro. pues es algo que tienes que estar cuidando constantemente. Y bueno, también se clasifica a través de un episodio único, ¿no? Ok. O sea, como esa persona que le dio depresión un mes y ya. Ok. O pueden ser episodios recurrentes, Ok. ¿sale? ¿Qué quiere decir esto? Que a veces, pues, podemos estar, no sé, digamos, con un episodio de 2 semanas y luego estar 6 meses bien y luego volver a tener un episodio de un mes, ¿no? Entonces, estos son los episodios recurrentes. También, pues, se clasifica como tal qué tan recurrente es. Y puede ir acompañado de ansiedad. Eso también pues se coloca como en el diagnóstico. Ok. También hay otro tipo porque sé que la pregunta era como qué otros tipos de depresión hay. También dentro de los trastornos depresivos se clasifican otro tipo de depresiones o de trastornos depresivos, como por ejemplo el trastorno depresivo persistente, que es algo que que yo no he escuchado, que a diferencia de la depresión, que se tenga como tanta difusión, pero también como tal entra desde el trastorno depresivo, que se llama distimia. O sea, el trastorno depresivo persistente es distimia. Y este es un trastorno que tiene igual como características muy similares al trastorno depresivo mayor o depresión como tal, como se le conoce coloquialmente, pero que es como una depresión funcional. ¿Sale? Entonces, ¿a qué se refiere esto? Que son síntomas que están ahí constantes, presentes, pero que no te van a tumbar a veces en la cama. O sea, te vas a sentir vacío, te vas a sentir triste, te vas a sentir a lo mejor con ese sentimiento de tristeza, de inutilidad, pero vas a seguir teniendo tu vida. A diferencia de, por ejemplo, un trastorno depresivo mayor, que puede llegar a ser un poquito más discapacitante. La distimia no. Y también un punto importante de la distimia o del trastorno depresivo persistente es que se requieren 2 años, ¿no? O sea, hay personas que llevan 2 años como con tristeza, como con desánimo, pero no alcanza a ser un trastorno depresivo mayor, porque digamos son funcionales, porque todavía se levantan, porque todavía pues siguen haciendo sus actividades, pero realmente dentro de ellas pues hay un sentimiento de vacío. Claro. Entonces, para que se cumpla este diagnóstico como tal, se requieren 2 años en adultos y 1 año en adolescentes. En adolescentes y niñas o niños. Déjame hacer una pausa aquí. Por ejemplo, ¿es común o puede suceder que empieces tú con distimia, se dice? Ajá, distimia. Y después de ahí escale a una depresión mayor? Sí puede llegar a ser. Justo las personas que llegan a tener distimia, pues mucha gente no busca ayuda hasta que ya se siente muy mal. Exacto. Entonces sí, o sea, también se requiere hacer algo que en la psicoterapia se llama diagnóstico diferencial, ¿no? Donde se evalúan
frecuencia, pues también un poquito de la historia de vida de la persona, síntomas, como mucho el contexto. Ok. Y sí, o sea, sí puede llegar a escalar y dejar de ser Ujú. distimia. La mayoría de personas que tienen distimia, pues se quedan como en distimia y muchas de la gente que tiene distimia no acude a un profesional porque sigue Cierto. siendo Sí, porque funcional, vas... pero realmente no se siente bien. Claro. Entonces, también es un trastorno que existe, ¿no? O Wow. sea, las personas que a lo mejor padecen distimia, que es una tristeza hipersistente, pero que no alcanzan a tener síntomas un poco más complejos, como en la Ujú. depresión mayor. Sí, ok, llegan a la discapacidad, ¿no? De que ya. Ajá, sí, que Ok, llegue, qué no llega. interesante, wow. Ujú. No sabía yo nada de eso. Sí, sí, y también está, bueno, algo que se me hace también muy interesante es que también entra el trastorno el trastorno disfórico premenstrual, Ok, que pues es todo esto que sentimos las las mujeres, mujeres. ¿no? Tristeza, Ya mucha sé. sensibilidad, irritabilidad. Y justo otro punto a recalcar, haciendo como un pequeño paréntesis, es que las mujeres podemos tener más tendencia a padecer depresión, ¿no? Y entonces imagínate, o sea, si juntas Claro. esta La parte de la... disposición que tenemos como Sí, mujeres, más esto que nos dice, sí, ay, o sea, bueno, no, bueno, la es verdad es una que bomba. estamos en riesgo. Ok. Y también algo que en algún punto veía como en una conferencia que estaba escuchando, que se me hacía muy interesante, es que justo hay personas que están más en riesgo de padecer depresión, ¿no? Por Ujú. ejemplo, pues lo que te decía pues en el capítulo pasado de estas condiciones materiales de vida, ¿no? O sea, una persona que no tiene trabajo, una persona que es mujer, una persona que recibe violencia, que generalmente también somos las mujeres, Ujú. ¿no? Una persona que no tiene una independencia económica, que desgraciadamente también somos las Claro, mujeres. la O mayoría, sea, somos claro. un foco Sí, de rojo de claro. riesgo extremo, Ok, ¿no? ok. Entonces, sí, o sea, también entra el trastorno disfórico premenstrual y el trastorno depresivo inducido por sustancias o medicamentos, que también es Mm. algo que no se habla mucho, pero hay ciertos medicamentos que pueden llegar a generar algún trastorno. O sea, Wow. esto no entra exclusivamente en la depresión, de hecho entra en todos los trastornos, porque llega a pasar que a lo mejor, y en algún punto tuve como una paciente que tenía como un inhalador de esos que te Ujú, destapan la ujú. nariz, no sé bien Sí, cómo sí, se llaman, sí. y le dio un ataque de pánico, ¿no? Wow. Entonces, bueno, también puede llegar a generar algunos medicamentos, obviamente digamos, en estadísticas súper mínimas, pero es posible que llegue a generar algún trastorno. Ok. Ahorita que mencionabas a los adolescentes, entonces esto quiere decir que la depresión también se presenta en adolescentes y puede ser en niños también. Sí, sí, así es, Claudia. Se puede presentar en adolescentes, que la verdad con esto de la pandemia y Ujú. con pues muchos factores de riesgo que se han ido desarrollando a lo largo de los años, se ha ido incrementando y en niñas y niños también. Solo que la depresión en niñas y niños puede llegar a tener como ciertas pues variantes, por así Ujú. decirlo. Generalmente, o sea, sí puede haber un estado de ánimo depresivo o triste o con desánimo, pero en las niñas y los niños a veces se presenta un poco más de irritabilidad, Ok. ¿no? O sea, si rabietas, si te aviento las Ya. cosas, pero bueno, eso Entonces sería un también. poquito más complicado que como papás nos diéramos cuenta de Ujú. que es depresión. Por lo general podríamos decir, ay, es que está haciendo berrinche y nada más. Ajá, sí. Pero aquí, por ejemplo, si es muy recurrente o qué puntos pudiéramos como poner atención para entonces ya buscar a un especialista y decir, a ver, algo no está bien. Ujú. No sé, o sea, que las rabietas sean muy recurrentes o cómo pudiéramos darnos como Ujú. cuenta. Sí, puede ser que las rabietas sean muy recurrentes, que se aísle, que por ejemplo pierda el interés, ¿no? Porque las niñas y los Eso es como niños, muy clásico de sí, la depresión, ¿cierto? sí, O sea, claro. la pérdida de interés en algo que antes te apasionaba es como muy, o sea, como que en todas las etapas o todas se presenta, ¿verdad? Sí, sí, la pérdida de interés se da en la depresión, en niñas, niños, adolescentes, adultos mayores. O sea, Perfecto. cualquier cosa que a lo mejor me hace sentir bien, imaginemos una niña que le gusta mucho salir a jugar fútbol
y lo deja de hacer. Ujú. Bueno, no sé si exactamente sería por cuestiones de la depresión, porque pueden ser muchas cosas, Claro, ¿no? O sea, claro. puede ser que a lo mejor la molesten, le hagan bullying, ¿no? O Claro. sea, se siente insegura. Pero al final todo eso es un foco rojo que se tiene Por que supuesto, y atender. tú como papá tienes que estar Sí, claro. alerta. Ok. Todas las personas pasamos por circunstancias complicadas de la vida, ya sea una pérdida o una expectativa no cumplida, y eso nos genera tristeza o una combinación y se convierte en frustración. Ya nos hablaste un poquito acerca de esto, pero quisiera profundizar un poquito más. ¿Qué elementos entran en juego para que una persona desarrolle depresión y otra no? O sea, porque todos tenemos situaciones complicadas, pero a unos nos pega más. Ok. Es una muy buena pregunta, Clau, porque justo hay un montón de elementos o digamos como causas que puede llegar a tener la depresión. Actualmente se clasificarían en tres causas, en tres conjuntos de causas principales, Okay. Que en este caso es la biológica, la psicológica y la social, ¿sale? Okay. Aunado como también a muchos elementos dentro de ellas. En la biológica, pues como con cualquier otro padecimiento, podemos llegar a tener una mayor predisposición genética a desarrollarlo, ¿no? No solo si mi mamá, mi papá, mi abuelo, abuela, tía, tío tuvo depresión, sino si tuvo cualquier trastorno mental. Okay. O sea, muchas veces, y desgraciadamente pasa así, no conocemos la historia familiar de nuestros ancestros, ¿no? Las personas que nos precedieron antes, porque pues no tenemos contacto o porque justo la salud mental no era un tema que se hablara mucho, pero pues no sabemos si nuestro abuelo, si nuestro bisabuelo pues traía depresión, ¿no? O traía algún trastorno mental. Y eso aumenta un poco las posibilidades de desarrollarlo. Es como cuando tenemos un papá, mamá con diabetes, ¿no? Que siempre en las citas médicas te dicen, a ver, tu mamá, tu papá tiene diabetes, tu abuelo, tu abuela, porque hay una predisposición genética mayor. Como en la diabetes, no quiere decir que si nuestra mamá, papá tiene diabetes, vamos a desarrollar diabetes. Ok. Pero la posibilidad aumenta, Claro. ¿sale? Ahora, eso es como la parte biológica. Ok. Si hay un antecedente de cualquier trastorno mental en familia, las posibilidades aumentan Wow. a una persona que no las tiene, Ok. ¿no? Que no tiene, pues, como esos antecedentes. Por otro lado está la parte psicológica, que tiene que ver con algunos factores. Uno, pues, algún evento de nuestra vida que nos haya dolido mucho, que haya sido como muy complejo. Puede ser, por ejemplo, un abuso. Puede ser, por ejemplo, una pérdida, y con pérdida me refiero no solo a la pérdida de algún familiar, la pérdida de alguna mascota, la pérdida de alguna pareja, ¿no? Algún rompimiento. Puede ser, por ejemplo, bueno, cualquier tipo de pérdida, la pérdida del empleo, la pérdida, Sí, claro. La pérdida de la casa cuando hay problemas económicos. Y creo que eso, por ejemplo, en cuestión de varones, les pega durísimo. Sí. O sea, porque como esta tradición de que tienen que ser los proveedores, ¿no? Evidentemente, pues sí, pierden el trabajo o la casa y les pega duro. Sí, o sea, sí, justo sí, o sea, es como muy complejo. Y también de ahí se van a desprender el cómo afrontamos las cosas, ¿no? ¿Qué mecanismos de afrontamiento tenemos? Claro. ¿Cuál es nuestra red de apoyo? Etcétera, ¿no? Incluso también algunas crisis vitales, porque bueno, las personas conforme vamos creciendo vamos teniendo crisis, ¿no? Cierto. O sea, y no es que esté mal, de hecho es como necesario. Claro. Y pues es natural que tengamos Claro. crisis. Por ejemplo, existen ciertas crisis vitales cuando a lo mejor, en el caso de las y los adolescentes, pues transicionan esa etapa, ¿no? O sea, de la niñez a la adolescencia o pasan a la secundaria, cuándo vas a entrar a la universidad, eso en la parte escolar, cuándo te vas a salir de casa de tus papás, ¿no? Wow. O sea, cuándo te vas a casar. Cierto, o sea, sí. Realmente hay un montón de crisis vitales que también pueden hacer que tengamos que desarrollemos depresión. Y también, pues si juntamos la parte biológica con algún evento psicológico que hayamos tenido, pues bueno, las posibilidades aumentan. Claro. Y ahora vamos a pasar a la parte social, Claro. ¿no? La parte social tiene que ver con esos eventos externos a nosotros o nosotras, pero que terminan también afectando, porque al final pues somos seres biopsicosociales, ¿no? Claro. Entonces, la parte social puede ser, por ejemplo, la pandemia, la violencia que se vive en el país, puede ser este acceso pues tan fuerte que tenemos a las noticias tan cercano, ¿no? Entonces,
pueden ser como cualquier factor social externo a nosotros, que también estamos inmersos ahí. Eso también puede desencadenar depresión. Y si ahora sumamos estas tres, bueno, pues las posibilidades. No, bueno, o sea, es como un super combo. Wow, claro, pero además es mucho más común de lo que muchos piensan. O sea, hay mucha gente que camina por ahí que tiene depresión y ni siquiera ellos mismos lo saben. Claro. ¿No? Porque pues no se hablaba, ¿no? Y creo que es muy importante tocar estos temas porque pues vas conociendo y dices, oye, yo me identifico con eso, ¿no? Sí. Algo que a mí me pasaba, por ejemplo, era también, y eso creo que puede ser como un tip, no lo hagan, porque pones música o ves series que aumentan ese estado de tristeza, ¿no? O sea, canciones que te duelen, ¿no? O series que en vez de motivarte, como que te dan todavía más para abajo. Entonces también creo que hay muchas veces las acciones que nosotros mismos tomamos no nos ayudan para nada. Ok, Gaby, y ahora quisiera preguntarte, como red de apoyo, muchas veces estamos, bueno, no muchas veces, estamos llenos de buenas intenciones cuando ves a un ser querido pasar por una situación complicada. Pero en muchas ocasiones, en lugar de ayudar, complicamos más la situación. Entonces, si yo ya estoy percibiendo que mi ser querido perdió el interés en esa cosa que tanto le apasionaba, que cada vez sale menos de su habitación, que solo quiere estar acostado, que deja de comer, etcétera, bueno, foco rojo, ¿cómo puedo empezar a ayudarle sin lastimarlo más? Porque tenemos que entender una cosa, y aquí hablo yo desde mi experiencia, sí hay que entender algo. Las personas que pasamos por depresión, no estamos así porque queremos estar así. Es algo que nos sucede y que está fuera de nuestro alcance. Entonces, que te digan cosas como, es que no tienes por qué, no tienes motivos para sentirte así, lo único que genera es que la culpa aumente y eso empieza a detonar pensamientos de ya no querer seguir adelante con nuestra vida. Entonces, sí es como muy peligroso y me gustaría que desde tu punto de vista como especialista nos ayudaras cuando somos red de apoyo, ¿qué es lo mejor que podríamos hacer para apoyar a nuestro ser querido? Ok. ¿Qué es lo mejor que podríamos hacer como red de apoyo? Bueno, no decir comentarios de ese tipo. Yo entiendo que muchas veces la red de apoyo no va a comprender, o sea, no va a alcanzar a comprender por qué está así, qué le pasa, ¿no? Si tiene todo, entre comillas, si no ha pasado un evento negativo, ¿no? Etcétera. Pero la realidad es que, pues a veces la depresión solo llega, ¿no? De hecho, a todas las personas nos puede llegar a dar depresión. Se estima que la depresión va a ser el primer padecimiento, en este caso el primer trastorno discapacitante en el mundo. Wow. Entonces, o sea, realmente, ¿qué puede hacer la red de apoyo? Pues, no decir ese tipo de comentarios, porque lo único que hacen es retroalimentar el pensamiento de la persona que está siendo un inútil, que tiene la culpa, que esos comentarios que luego dicen los papás, ¿no? Es que párate, deja de estar de flojo. Bueno, pues lo único que hacen es darle más para abajo a la persona que tiene que padece depresión. Entonces, pues identificar las señales de alerta, claro, ¿no? O sea, es súper importante, considero que en general cualquier persona, esto debería tenerlo presente cualquier persona, tener esas señales de alerta respecto a si una persona cercana puede estar padeciendo depresión o puede tener algunas señales de riesgo, ¿no? Estas señales que ya decías tú. 2, pues invitarle a buscar ayuda, ¿sale? Una persona que padece depresión sí o sí necesita ayuda. Exacto. Porque ya no está pudiendo gestionar cuestiones emocionales, sus conductas ya no le están siendo funcionales, y eso retroalimenta más la depresión. O sea, invitarle a que busque ayuda, entendiendo, y justo es como la limitante de la red de apoyo, que no podemos llevar a la persona a fuerzas, claro, ¿no? O sea, va a ser cuando la persona decida, pero sí podemos a lo mejor acercarle algunos contactos, ¿no? Decirle, oye, ¿sabes qué? Pues cheque esto, ¿cómo ves? ¿No? Algo que también puede hacer la red de apoyo es invitarle a que haga actividades que antes le generaban interés o placer y ya no lo hace más, ¿no? Te pongo un ejemplo.
A lo mejor, pues, digamos, yo tengo un hijo con depresión, lo veo que ya está como teniendo algunas características que son de riesgo, que son como focos rojos. Entonces, si no quiere hablar conmigo, que puede llegar a pasar, Claro. ok, bueno, pues vamos a darle su espacio, vamos a invitarle también al diálogo, pero si no quiere, vamos a lo mejor, imaginemos que le gustaba mucho ir al estadio porque le va al Pachuca, ¿no? Ujú. Entonces, pues a lo mejor un día le compro una entrada y le digo, oye, ¿sabes qué? Pues vamos, ¿no? Ujú. El invitarle a la persona que veo que a lo mejor tiene depresión o que está como presentando señales de riesgo a hacer actividades que le generaban un interés antes, aunque ahorita no le estén generando interés, el llevarle y empujarle un poquito a que haga esas actividades, yo sé que no se le va a quitar la depresión, Claro. pero puede ayudar uno a que se mueva un poco, que tiene que ver con esta parte de la activación Ujú. conductual, que es como esencial para salir de la depresión. Y dos, pues también como que vea el interés de la persona, que yo creo que eso es de las cosas que más requiere una persona con depresión, ¿no? O sea, que vea que está ahí pendiente a la escucha, que vea que le interesa, porque eso disminuye también esos sentimientos como pues de culpa Ujú. o de desesperanza, porque ve que al menos le interesa algo, Claro. ¿no? Claro. Entonces, es eso. En cuestiones, por ejemplo, de la alimentación, o sea, tampoco podemos obligar a la persona a comer, Cierto. pero pues a lo mejor sí acercarle, ¿no? Sin obligar, porque pasa igual mucho eso, es como, es que ya me desesperé, ¿por qué no quieres Claro. comer, no? Tienes que comer. Entonces, no, o sea, no, acercarle, tratar de estar ahí, no decir este tipo de comentarios. En cuestiones, por ejemplo, de la discapacidad que se puede generar en la vida cotidiana. A mí me ha tocado mucho atendiendo adolescentes que las mamás se enfurecen, ¿no? Y los papás se enfurecen porque el hijo o hija ya va mal en la escuela. Ujú. Ujú. Y entonces a veces las personas no alcanzan a entender que cuando alguien padece depresión, pues, o sea, si no tiene ganas de levantarse de la cama, tampoco va a poder hacer sus tareas. Exacto. No se va a poder concentrar porque también el nivel de concentración y atención disminuye, Ujú. nuestras funciones Sí, porque mentales disminuyen. tu cabeza está al mil. Sí. Tu cabeza está al mil. O sea, tienes como. ¿Cómo puedo explicarlo para como si tuvieras muchas voces adentro y que todo el tiempo te estén hablando al mismo tiempo? Entonces no puedes, no tienes la capacidad de concentrarte. Ok, entonces perdón, te interrumpí. Sí, no, sí, sí, sí. Como mamá, entonces sí, nos frustramos. Pudiéramos agregar algo que yo les invito de verdad como red de apoyo a hacer es infórmense. O sea, infórmense. Si no sabes bien del tema, ¿no? Si ya fue diagnosticado mi hijo, mi ser querido, infórmate acerca del tema. Algo que hizo un miembro de mi red de apoyo fue buscar ayuda psicológica con una profesional, porque no entendía de plano, o sea, se informó, sí, ok, ya sé que es depresión, o sea, ya sé qué te está pasando, pero aún así no entiendo por qué te sientes así. Entonces, ¿qué hizo? Buscó ayuda para que así un especialista le ayudara a acompañarme, porque esa es la palabra, nos sentimos acompañados. O sea, cuando tú empiezas a ver que una persona en todo el mundo te acompaña, y muchas veces, mira, sin decir nada, simplemente con que lo que tú decías me parece súper importante, con que le digas, oye, vemos una peli, y que no le digas nada, y que simplemente se sienten, se recuesten a ver una película sin decir nada, eso de verdad a las personas que padecemos depresión nos ayuda muchísimo. De la alimentación, tú nos decías, como mamás, pues sí, pues no quieren comer, pero sí a lo mejor procurar que lo poco que pueda comer esté muy bien nutrido, ¿no? Sí, sí, o sea, sé que también es bien complejo porque de ahí, o sea, una persona que padece depresión puede desencadenar otro tipo de trastornos, Totalmente. ¿no? Uh-huh. Entonces, sí es importante cuidar la alimentación en medida de lo posible, entendiendo que la persona responsable de sí mismo es pues la persona que está padeciendo depresión, pero sí necesita a veces un empujoncito, un acompañamiento, entonces pues acercar algún alimento, ¿no? Tratar de que esté lo más nutrido y no obligarle como tal a comer, eso estaría bien. Claro. Ahora, también esta cuestión de la alimentación, del sueño, pues también es bien complejo porque, y justo lo platicábamos hace un momento, ¿no? O sea, a veces las personas que padecen depresión pues dejan de dormir bien y entonces como no duermen bien, la poquita energía que tienen
pues es nula, porque Claro. físicamente tampoco tienen como, pues como esa gasolina como para seguir. En alimentación, pues tampoco se están alimentando bien porque no les da hambre, ¿no? Y eso pues también puede desencadenar otros problemas físicos Claro. y puede desencadenar también otro tipo de trastornos. Entonces, en la alimentación, pues sí, procurar que la persona coma, se alimente sin forzarle, la verdad es que está bien. Ujú, ok, perfecto. Eso es como red de apoyo. Y yo me doy cuenta que tengo estas características o síntomas. Me empiezo a sentir más triste de lo normal, me empiezo ya a querer quedar en mi cama más tiempo. ¿Se puede recuperar de una depresión, Gaby? ¿Hay solución? ¿Hay Ok. esperanza? Es una muy buena pregunta, Clau. Sí, sí hay esperanza, sí hay solución. Las personas sí se pueden recuperar de una depresión. Pero justo como lo mencionaba hace rato y también por eso quise como ampliar un poco el tema en cuanto a los tipos Claro. y la clasificación, porque hay personas que sí se pueden recuperar totalmente de la depresión Ujú. y digamos que tuvieron un episodio de cierto tiempo y ya. Ok, Gaby. Y por ejemplo, si yo me doy cuenta que estoy pasando más tiempo de lo normal en mi cuarto, que no me quiero levantar, que la tristeza es más persistente, ¿cuáles son como esos pasos que pudiéramos dar, esos primeros pasos a, pues para la recuperación? Ya que nos dimos cuenta que tal vez estamos teniendo algunas señales de riesgo o algunos poquitos rojos que hay que atender, pues hay que compartírselo a alguien, ¿no? O sea, siempre he pensado que obviamente hay que consultar a un profesional, pero uno de los primeros pasos es compartirle a alguien, oye, como que no me estoy sintiendo bien, no sé qué me pasa, no me está costando trabajo levantarme. Entonces, eso ya es un gran paso porque va a permitir reforzar nuestra red de apoyo inicial, ¿no? Otro de los pasos a seguir o de los puntos importantes, claro que es buscar ayuda profesional, ¿no? También permitirte compartírselo a una persona de tu confianza puede ayudar que incluso esa persona te dé ese apoyo buscando Claro. ayuda, ¿no? Oye, pues la otra vez me compartiste esto, vi que puedes ir aquí, que puedes hacer tal cosa, ¿no? Y pues esos serían como los primeros pasos porque se generaría una aceptación de que estoy pasando por algo que no está siendo normal, que no me está haciendo sentir bien y que al final pues requiere una atención, Claro. no solo hacia mi persona, sino de parte de otras personas y de parte de un profesional. Entonces eso sería como el primer paso, o sea, compartírselo a alguien si todavía no estoy listo para ver apoyo profesional. Es una gran señal porque eso va a ayudar como a ir aceptando qué me está pasando, aunque no sepa qué está pasando. Claro. ¿No? Aunque todavía no le dé nombre. Simplemente aceptar que algo está sucediendo. Ok, perfecto. Y aquí yo les quiero compartir y hablo nuevamente desde mi experiencia. Número uno, no estás solo. Muchas veces a lo mejor tu red de apoyo puede ser que no esté en tu familia. En muchos casos pasa. Pero puede ser un amigo, un compañero de trabajo. Acércate, como dice Gaby, acércate a esa persona. Si te inspira la confianza necesaria, hazlo. Posteriormente, en el momento que encuentres ya un especialista, aférrate con todo lo que puedas y con todo lo que tengas a esa terapia. Otro paso podría ser que para mí es básico y vital en la recuperación, que es poner en práctica lo que vas aprendiendo en la terapia. Muchas veces no va a ser fácil, muchas veces vas a querer tirar la toalla, porque el ir a terapia también tiene que ver con enfrentar, no nada más las cosas que a lo mejor otros nos pudieran hacer, sino enfrentarte a ti mismo, y eso son de las cosas más complicadas de la terapia. Pero si tú vas haciendo o poniendo en práctica todo eso que el especialista que te dice que pongas en práctica, hazlo. Poquito a poquito. Si tú estás pasando por algo así, quiero decirte que se puede salir adelante. Hay solución, siempre y cuando, como dijo Gaby, y eso también es un punto que quiero resaltar muchísimo, es muy importante que busques ayuda. La depresión no es algo que puedas afrontar tú solo. Yo estuve durante un buen tiempo pues sin ayuda y tratando por mi cuenta de salir, pero no funcionó. Hoy estoy mucho mejor.
hoy puedo darme cuenta, tengo esa habilidad, desarrollé esa habilidad de identificar, me empiezo a sentir triste y hoy puedo como repasar. En el primer capítulo nos decías algo bien interesante, funciona muchísimo, que es, no lo hago diario, tengo que decirlo, pero sí, por ejemplo, me empiezo a sentir como más triste de lo normal y entonces hago una pausa y empiezo como a hacer un repaso. A ver, ¿qué pasó esta semana? ¿Qué evento tuve? A lo mejor tuve un roce con alguien, etcétera. Y entonces ya, ok, esto fue lo que está detonando la tristeza. Bueno, es algo que puedo solucionar, algo que no. Y si no, regresar a terapia también cuando ya es algo que tú no puedas manejar, pero eso se va desarrollando durante el proceso. Entonces, lo único que puedo compartirte es eso. Escríbenos. Si necesitas ayuda, podemos canalizarte a algunos centros. Si estás aquí en Pachuca, Gaby está aquí para ayudarnos. Y pues nada, desde mi experiencia eso es lo que te puedo compartir. Si eres red de apoyo, porfa, infórmate. Y si aún informado no entiendes lo que le está pasando a tu ser querido, busca ayuda para poder ayudarlo. La verdad es que la terapia sirve para muchísimas cosas y nos ayuda a tener relaciones mucho más empáticas. Gaby, ¿algo más que quieras agregar? Sí, bueno, pues justo aunado a lo que compartes, las personas que viven con depresión, que padecen depresión, pueden salir de ella. Y si bien hay personas que tal vez no van a poder salir, porque también hay que ser realistas, o sea, hay personas que pues van a vivir con depresión toda su vida y eso va a depender de sus condiciones y pues del diagnóstico que tengan, pues también pueden llevar una vida lo mejor posible, lo más tranquila, o sea, lo más plena. Claro. Pero para eso pues se requiere a veces pues buscar la ayuda pertinente, estar muy al pendiente de nuestras emociones, de nuestros pensamientos. O sea, las personas que en algún momento han padecido depresión sí requieren como un constante escáner de sí mismas. O sea, cómo me siento, estoy comiendo bien, cosas tan, digamos, como cotidianas, como la buena alimentación, el buen dormir, el ejercicio, ¿no? Sí. Que también es algo que no llegamos a hablar, pero que también es base, ¿no? O sea, hay muchas situaciones que se tienen que seguir trabajando en dado caso de que hayas tenido un diagnóstico de depresión, así estés en remisión total. Entonces, independientemente de eso, se puede salir y si no vas a poder salir del diagnóstico, vas a poder vivir bien, lo mejor posible. Y sí, y también recalcar que un diagnóstico pues tampoco es una etiqueta que te debas poner. Exacto. No abraces ese diagnóstico, o sea, no te pongas tú solito la etiqueta. O sea, es un padecimiento como se desarrolla diabetes o como se desarrolla de cualquier otro padecimiento y simplemente, como dice Gaby, si no se me va a quitar, por así decirlo, puedo vivir una vida plena, funcional y tranquila, ¿no? Reconociendo estas emociones y trabajándolas y puede haber recaídas, porque las puede haber, pero te vuelves a levantar. Para eso tienes que aferrarte a tu terapia con todo. Gaby, tus redes sociales nuevamente, tus teléfonos, ¿en dónde te encontramos, por favor? Sí, claro que sí. Mis redes sociales son Psicología Integral de Vanguardia en Facebook. ¿Dónde me encuentro? En Pachuca Hidalgo, en la calle Doctor José María Banderas, número 102-1, en la colonia Doctores, muy cerca del Parque Pasteur. Y bueno, pues mi número es 771-196-4072, ahí cuando guste. Pues muchísimas gracias por acompañarnos. Espero que esta información les sea de utilidad, que estoy segura que sí. Compártanla. Ustedes no saben, a lo mejor le llega a la persona que necesita esta información. Y nos vemos la próxima semana aquí en tu espacio, Un Lugar Seguro. Chao.